Un saludo para todos. En este caso, en este momento, pues nos toca hablar sobre el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA tiene un origen oscuro y hasta racista. Sin embargo, intentaré no profundizar mucho en ese aspecto. El SIDA se le considera como una enfermedad incurable. Sin embargo, el SIDA, tal cual como nos lo enseñan, no existe. Repito, no existe, al menos como nos lo enseñan, porque el síndrome, que significa conjunto de síntomas, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es sencillamente eso, inmunodeficiencia, es decir, es un bajo rendimiento del sistema de defensa, del sistema inmune, que tú puedes adquirir ya sea por malos hábitos alimenticios, por algunos vicios como el tabaco, entre otros factores, mucho uso de detergentes, sobre todo en mujeres. Esos aspectos, esos factores, podrían bajarle las defensas a una persona y en ese caso tendría SIDA, o sea, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Porque una persona, al tener bajas las defensas, pues su cuerpo está más propenso a enfermarse. Entonces, en cuanto a la veracidad de la existencia del SIDA, pues se le echa la culpa al VIH, es decir, al virus de inmunodeficiencia humana. Ese virus es muy polémico porque ni siquiera está demostrada su existencia, ni siquiera se ha podido fotografiar. Las fotos que generalmente las personas ven en libros, en revistas, no son fotos reales del virus, son casi siempre montajes o arreglos informáticos, ¿sí? Modelos que se diseñan como para que el público tenga una idea de cómo podría ser el virus, pero no es una foto real, porque es que ni siquiera se ha podido aislar, no se ha podido comprobar ni siquiera su existencia. Por ende, si no está comprobada su existencia, todo lo que se dice sobre el SIDA es falso. Ahora, esto, lo que estoy diciendo, no me lo estoy inventando. Esta información ya existe hace mucho tiempo. Los medios de comunicación no hablan sobre esto, o hablan poco. Entonces, como venía diciendo, ese virus que no se ha podido demostrar su existencia, tiene una forma de operar, al menos eso es lo que cuentan oficialmente. Nos dicen que ese virus lo que hace es atacar a la célula desde adentro, desde el núcleo, ¿sí? Yendo hacia el ADN para tomar la información genética que está dentro del ADN de la célula para replicarse. De esa forma producir más virus y esos virus van invadiendo cada vez más el cuerpo. Para eso, a los enfermos les dan unos medicamentos como el AZT, antirretrovirales, ¿sí? Que lo que hacen es supuestamente matar el virus, pero hay una contradicción en eso, porque si nos dicen que el virus se aloja en el interior de la célula, en el núcleo, en el ADN, entonces todo medicamento antirretroviral, AZT, cualquiera de esos medicamentos que den para matar el virus, antes tendrá que matar a la célula, ¿sí? Porque tendrá que llegar al interior para matar al virus. Por ende, no solamente matará a las células que tengan supuestamente a ese virus,
sino también a las células que estén sanas. De esa forma, podemos entonces ver que no cuadra lo que nos enseñan sobre el SIDA. Este es uno de los puntos que al menos estoy de acuerdo con Luis Carlos Campos, que ha hablado mucho sobre el fraude del SIDA. Yo invito mucho a que vayan, al menos en internet, que es donde más abundancia hay, y pues se vayan actualizando sobre esto, porque al principio puede parecer que no cuadra, ¿sí? Las personas preguntarán, bueno, pero entonces, ¿por qué se enferman? ¿Sí? ¿Por qué aquellos síntomas, por qué se van adelgazando? Entonces, en primer lugar, a esas personas cuando les dicen que tienen el VIH, que son positivos, tan solo con eso comienzan a bajarse las defensas. ¿Por qué? Porque existe una ciencia llamada la neuroinmunología, que consiste en que la parte psicológica afecta al sistema nervioso central y el sistema nervioso central afecta a su vez el sistema inmune. Entonces, cuando te dicen eres positivo, eso de una vez te baja las defensas y tu cuerpo comenzará a comportarse como si tuvieras el SIDA, ¿sí? Otro punto, pues son los mismos fármacos. Los fármacos es lo peor, como ya lo expliqué, matan tanto a células buenas como malas, ¿sí? Y supuestamente le dan ese medicamento a un supuesto virus que ni siquiera se ha comprobado que exista, ¿sí? Hay muchos médicos, ¿sí?, como Manuel Garrido, que lo pueden buscar, se está quejando que no le están enseñando la verdad en las facultades de medicina sobre el cáncer, sobre el SIDA, ¿sí?, en general sobre salud, ¿sí? Otro médico colombiano que también habla al respecto es Roberto Giraldo, ¿sí? Y hay muchos más médicos e investigadores que están hablando sobre el fraude del SIDA. Y como por ejemplo Roberto Giraldo habla de que ya ni siquiera los invitan a los congresos, ¿sí?, sobre el SIDA, los tienen amenazados para evitar que hablen la verdad sobre este fraude. Entonces, otra cosa que no cuadra es que son las pruebas. Las pruebas o los test que hacen para supuestamente detectar el VIH. Uno de esos es el test ELISA, el test de carga viral, el test de Western Blot. Todos esos tests en sí son falsos. ¿Por qué? Porque existe en cada país unos parámetros, ¿sí?, o unos reglamentos diferentes en cada uno de ellos para decir si una persona está infectada o no, ¿sí? Y esos tests, por ejemplo, uno de ellos, el test Western Blot, funciona, ¿sí?, con unas bandas de proteínas. Por ejemplo, es más o menos parecido a los test de embarazo, a las pruebas de embarazo, en la cual aparecen unas rayas o unas bandas que, dependiendo del número de bandas, te dice si estás infectado o no. Entonces, lo que pasa es que en cada país tienen unos parámetros para decir qué número de bandas te dice que estás infectado. Por ejemplo, digamos que en Argentina dice que con 3 bandas en ese aparato estás infectado con el VIH. Por ende, tienen que darte los tratamientos. Pero en otro país, como por ejemplo, digamos en Brasil, dicen que no son con 3, sino con 4 bandas. Por ende, en Brasil no tendrías el VIH, pero en Argentina sí. Digamos que en Australia son tan solo con 2 bandas. Entonces, en Australia con 2 bandas tendrías el VIH, pero en Argentina no, ni en Brasil. Por ende, en Australia te comenzarías a enfermar y te darían los medicamentos como si tuvieras el VIH, ¿sí?, que a su vez te dará el síndrome, el SIDA.
pero en Argentina y en Brasil no te darían los medicamentos, por ende no tendrías la enfermedad. Entonces, esa arbitrariedad en los test desmonta todo lo que nos han dicho sobre el SIDA, ¿sí? Porque no hay una especificidad para detectar el supuesto virus que ni siquiera está demostrado que existe. Entonces, yo lo que estoy haciendo es ampliar y profundizar para hacer esto entendible en un lenguaje sencillo. Pero nada de esto ha sido descubierto por mí, esto no es nada nuevo. Esto se sabe desde hace mucho tiempo, pero no se publica. Entonces, ¿cómo curar el SIDA? Pues sencillo. En primer lugar, dejar de tomar los medicamentos. Porque los medicamentos son la principal causa de que la persona se enferme. Y esto lo digo porque ya he ayudado a curar personas del supuesto SIDA. ¿Sí? Personas que estaban delgadas y ya pues aumentaron de peso y en general mejoraron, pues siguiendo lo que yo les dije. Sencillamente dejan de consumir los medicamentos, ¿sí? Comienzan, digamos, a consumir lo más natural posible para alcalinizar el cuerpo y entonces el mejoramiento, digamos, el sistema inmune se restablece así mucho mejor, ¿sí? Y convencerse realmente, o sea, de que ese virus ni siquiera está demostrada su existencia. Por ende, lo que nos han contado sobre el SIDA y lo que nos digan los test son falsos, ¿sí? Y de esa forma nuestra autoestima, ¿sí? nuestra psiconeuroinmunología, ¿sí? no nos va a afectar. Entonces, de esa forma el sistema inmune, digamos, se fortalece. Esa autoestima va a aumentar en la medida en que nosotros investiguemos, indaguemos, leamos libros, digamos, alternativos, porque esos libros que nos da el sistema, lo que hace es realmente meternos miedo, ¿sí? De que nos vamos a morir. Pónganle cuidado que al principio, en los primeros años que salió la información del fraude del SIDA, a todo el mundo se le decía que máximo unos 5 años de vida con el virus y te morirías. Pero pasaban muchas personas que tenían 10, 15 años y hasta hoy hay personas con 30 años que supuestamente, o sea, le dijeron que tenían el VIH, que eran positivos y hasta hoy no han muerto. Es más, ni siquiera se han enfermado, porque algunos pues no tomaron medicamentos, ¿sí? Y no les pasó nada. Entonces, cuando vieron que muchas personas estaban sanas después de 10 años, comenzaron a ir estirando, a ir ampliando, digamos, esos años, y con el tiempo ya ni siquiera se habla de cuántos años vas a durar, sino que dependiendo de los tratamientos, así mismo durarás. Entonces, todo eso desmonta el SIDA. No hay de qué enfermarse porque el SIDA, por lo que nos han enseñado, el SIDA es falso, ¿sí? Y se los digo no porque haya leído mucho o haya visto muchos videos, sino porque lo he comprobado, porque personas que he tratado se han mejorado con eso, ¿sí? Esto es básicamente problemas de información, de ignorancia. Las personas ignoran la verdad y pues lo manejan psicológicamente, y los medicamentos pues aún empeoran más su estado. Así que eso es todo. Por favor, insisto, investiguen, consulten en internet sobre todo. Por ejemplo, busquen la gran macroestafa del SIDA, la duda. Pongan SIDA y les aparecerá mucha información en YouTube sobre el fraude del SIDA. Y verán que esto no me lo estoy inventando. Así que un abrazo y hasta pronto.